Brescia, norte de Italia, 1971. Una monja desaparece sin dejar rastro tras afirmar haber oído voces dentro de los muros del convento. Sin búsqueda, sin investigación, solo silencio. 34 años después, una periodista encuentra una carta oculta y lo que descubre sacudiría los cimientos de piedra de una de las instituciones religiosas más antiguas de Italia. Antes de empezar, no olviden darle a me gusta y suscribirse, porque a veces las historias más aterradoras son las que se construyen, ladrillo a ladrillo, para quedar enterradas para siempre. Ese año, el invierno se abatió con fuerza sobre Brescia. La niebla descendía de las montañas como lana, cubriendo los tejados y difuminando los rincones del casco antiguo. Dentro de los muros de piedra del convento de Santa Giulia, el tiempo transcurría de manera diferente, más lento, más frío, más denso. Era un lugar de tradición, de silencio, de obediencia. Y para la hermana Clara Giannini, fue el lugar donde comenzó a escuchar las voces. Al principio, pensó que era el viento, luego culpó al cansancio, a las largas noches de oración, al frío incesante. Pero las voces no cesaron, y no eran oraciones. Eran gritos. Ayúdame, no me olvides. Sigue la cruz. Salieron de la propia piedra, de los muros de la capilla, de detrás del altar. 2 semanas después, Clara fue discretamente enviada a descansar a un monasterio de retiro a 2 horas de distancia. Esa fue la versión oficial. Pero Clara nunca llegó. La vieron subir a un tren, con el pañuelo bien abrigado y el rosario en la mano. Una monja más joven incluso la ayudó con la maleta. Esa fue la última vez que alguien la vio. Sin letras, sin llamadas, sin búsqueda. La diócesis calificó su desaparición como un colapso mental y salida voluntaria. Su nombre fue borrado del registro del convento. Su habitación fue vaciada y cerrada con llave antes de la misa de la mañana del día siguiente. Y durante más de 3 décadas, nadie volvió a hablar de ella. Pero el silencio terminó en el verano de 2005. Angela Biagui, periodista jubilada, regresó a Brescia para cuidar de su madre moribunda. No era religiosa, nunca lo había sido. Pero mientras limpiaba cajas viejas en el ático, encontró algo que no debía. Una carta, fechado el 1 de diciembre de 1971, firmado por Clara. No estoy loca, Teresa. He rezado profundamente, y las voces no son de mi mente. Anoche, alguien más las oyó también. Me dijeron que necesito descansar, pero tengo miedo. Si me pasa algo, no olvides mirar en la piedra. Ellos también lo oyeron. Angela se quedó congelada. Ese nombre, Clara Giannini, era un fantasma en la historia de su familia. La monja desaparecida, la que sus padres solo mencionaban de pasada. Pobre Clara, dijo una vez su padre, ha perdido la fe. Pero esta carta decía lo contrario. No parecía locura, parecía miedo. O hay algo más, una advertencia. Junto a la carta había un viejo cuaderno negro. Dentro, Angela encontró páginas con notas fragmentadas, frases repetitivas, nombres garabateados. El muro detrás del altar no siempre estuvo allí. Las voces repiten nombres. María Cecilia Domenica. La hermana Lucía se puso pálida al oírlos. Un boceto llamó la atención de Angela. Una cruz invertida toscamente dibujada. Una grieta atravesaba su base. No hubo ninguna explicación, pero la urgencia era innegable. Angela no era ajena a las historias oscuras. Había cubierto desapariciones en Latinoamérica y crímenes de guerra en los Balcanes. Pero esto era personal. Clara había intentado dejar un rastro. Y Angela, de 63 años y jubilada hacía tiempo, de repente tuvo una misión. Ella necesitaba saber qué pasó, porque Clara no había desaparecido sin más. Ella había sido silenciada. Angela regresó a Santa Giulia con el pretexto de visitar el sitio histórico. Todavía era un convento semiabierto. Las monjas ya no vivían en clausura total, pero gran parte del edificio permanecía cerrado al público. Una joven hermana la recibió cortésmente en la puerta. Nunca había oído el nombre de Clara Giannini. Angela caminaba lentamente por los pasillos, recordando las visitas de su infancia, las piedras aún frías, el silencio aún denso. Pero cuando pasó detrás del altar mayor, algo la hizo detenerse. No era un sonido, era una sensación, como un tirón tras las costillas, un recuerdo prestado, un peso que no le pertenecía. Ella cerró los ojos. Un suspiro, un susurro, tal vez. Cuando los abrió de nuevo, estaba sola, y por primera vez en 40 años, sintió que Clara la observaba. Esa noche, Angela recuperó una grabadora vieja,
La había encontrado en la caja con las pertenencias de Clara. Un cassette estaba marcado, 1 de noviembre de 1971. Angela presionó play. Ruido blanco, luego un respiro, luego una oración entrecortada y susurrada. Entonces, una voz, no era la de Clara. Estoy aquí, en la piedra, no me olvides. Angela permaneció sentada en un silencio atónito. Era la voz de un niño, y había quedado grabado detrás de esa pared. La piedra que recuerda a Angela no podía dormir. La cinta resonó en su mente. La débil voz de la niña, el susurro, el silbido crepitante de la grabadora. Sabía lo que había oído y sabía qué hacer a continuación. Era hora de seguir el rastro que Clara había dejado. A la mañana siguiente, Angela solicitó acceso a los archivos del convento. Esperaba resistencia, pero para su sorpresa, la hermana Beatriz, una monja mayor de mirada penetrante y un trato inesperadamente directo, accedió. Los registros anteriores a 1980 no están organizados, advirtió. Algunos dicen que fueron manipulados durante las renovaciones. Las orejas de Angela se levantaron. ¿Qué renovaciones? El ábside, el muro detrás del altar, en 1972, creo. ¿Por qué? Angela no respondió. Ella simplemente sonrió. Enterados bajo capas de carpetas polvorientas y tinta descolorida, Angela los encontró. Planos de 1969, 1972 y 1976. Los planos originales de la capilla mostraban un espacio de oración amplio y abierto que conducía a un ábside circular de piedra, sin separación de la congregación. Pero el dibujo actualizado de 1972 era diferente. Se había añadido una nueva estructura, un grueso muro que cerraba la parte trasera de la capilla, marcado simplemente, refuerzo estructural. Pero Angela sabía lo que eso significaba. Significaba que algo estaba celado. El cavo más profundo. El contrato de reestructuración no fue autorizado por el convento, sino por un donante privado, anónimo, a través de la diócesis de Brescia. Angela copió el nombre de la empresa constructora Santoro Restauri. Todavía existía. Salió esa misma tarde, siguiéndolo hasta un pueblo cercano. La oficina era pequeña, abarrotada de herramientas y muestras de yeso. Cuando le preguntó sobre el proyecto del convento, el secretario dudó. Pero cuando él mencionó el año 1972, un hombre mayor levantó la vista desde la habitación de atrás. Ese era el trabajo de la monja, dijo. Disculpe, así lo llamábamos. Mi padre lo trabajaba, decía que era raro. Angela pidió hablar con él. El padre del hombre, Emilio Santoro, tenía ahora 86 años y estaba en un hogar de ancianos. Angela condujo directamente hasta Ali. Emilio lo recordó vívidamente. Nos hacían trabajar de noche, dijo con voz ronca. Solo había una habitación detrás del altar. No se nos permitía hacer preguntas. Angela le mostró el plano, señaló el muro de refuerzo. No lo construimos para soportar nada. Fue un trabajo de celado. ¿Celando qué? El duro. Nos dijeron que una monja murió en la guerra. Estaban haciendo una tumba. Angela parpadeó. ¿Dentro de la capilla? Detrás de la piedra. Asintió. Pero no se parecía a ninguna tumba que haya visto. Sin nombre, sin ceremonia, solo cemento, como si escondieran algo. Luego se inclinó más cerca, y había algo más. ¿Qué? Cuando atravesamos la primera capa, mi padre dijo que oyó llantos. Las manos de Angela se enfriaron. ¿Te refieres desde dentro? Emilio simplemente asintió. Se lo contó al sacerdote. El sacerdote nos dijo que siguiéramos trabajando, que era un sonido del pasado. Angela regresó al convento con manos temblorosas. Camino directo a la capilla. Esperó a que se fuera el último visitante. Luego se colocó detrás del altar. El muro seguía allí. Era de piedra lisa, una cruz encima. Pero ahora él sabía lo que había dentro. No es historia, no es oración. Algo olvidado o silenciado. Y Clara lo había oído. Otros también lo habían hecho. Y eso significaba que algo había sobrevivido. Esa noche, Angela revisó nuevamente las notas de Clara. Había una entrada que no había traducido correctamente antes. Mencionó un nombre que no había investigado. La hermana Cecilia se fue en el 69, sin despedida, sin carta, solo sus pantuflas en la escalera. Lucia dijo que la oyó llorar detrás del altar antes del amanecer. Angela se quedó congelada. Clara no había sido la primera. Y esto empezó mucho antes de 1971. Los nombres que desaparecieron. Angela regresó a los archivos, esta vez no en busca de planos, sino de nombres. Hermana Cecilia, hermana Lucia y ahora Clara.
Los tres aparecieron en documentos dispersos de finales de los años 60 y principios de los 70, pero todos compartían el mismo patrón sospechoso: una desaparición abrupta y una nota a pie de página celada. Hermana Cecilia, última anotación en 1969. Trasladada a descanso. Hermana Lucía, figuraba en una lista de comunión de 1970. Después nada. Hermana Clara, desaparecida en diciembre de 1971. Inestabilidad mental. Anotó discretamente en un margen. Ninguno de ellos tenía cartas de salida. Ninguno de ellos tenía papeles de transferencia. Y ninguno de sus nombres volvió a ser mencionado en los registros oficiales después de sus respectivas desapariciones. Angela no solo miraba vidas olvidadas. Ella estaba mirando los borrados. De vuelta en casa, oyó una vez más el diario negro de Clara. Esta vez no se fijó en las entradas, sino en las páginas en blanco. Cerca de la parte de atrás, una sección había sido arrancada cuidadosamente. Aún se veían tenues rastros de escritura en el papel que quedaba. Angela colocó una linterna debajo de la página y la inclinó hacia un lado. Una frase se filtró de lo que había sido arrancado. Si no regreso, las respuestas están en su foto. No confíes en la Madre Superiora. Angela se quedó congelada. Pasó a la última página intacta. Estaba fechada el 30 de noviembre de 1971. 2 días antes de la fecha prevista para que Clara se fuera a descansar. Lucía dijo que la volvió a ver. A la chica del velo. Estaba llorando junto a las velas. Yo le creo. Ahora lo creo todo, incluso las voces. Sobre todo las voces. Angela ahora tenía un nuevo objetivo: la foto. Ella no sabía a quién se refería con ella, pero si Clara había dejado una pista, estaba oculta en una fotografía. Regreso de nuevo a Santa Julia. Esta vez pregunto por los registros fotográficos del convento. Fotos escolares, dedicatorias de capilas, eventos comunitarios. La hermana Beatriz dudó, pero finalmente sacó un álbum frágil cubierto de tela de lino. Pasaron las páginas en blanco y negro. Filas de mujeres jóvenes con hábitos, arrodilladas en los bancos, sonriendo junto al clero. Angela se detuvo en uno. La esquina estaba quemada. Una fila de 6 monjas se arrodillaba ante el altar. La iluminación era extraña. Una vela parecía demasiado brillante. Y en la esquina derecha, borrosa pero visible, había una figura. Pequeño, descalzo, un niño, o quizás, no. A Angela se le hizo un nudo en la garganta. Se volvió hacia la hermana Beatriz. ¿Quién tomó esto? Fueron catalogados por Sor Lucía. Lucía. Beatriz asintió lentamente. Desapareció antes de que yo llegara. Pero todos decían que era sensible. Angela respiró profundamente. ¿Reconoces a la chica de atrás? Beatriz miró durante mucho tiempo. Entonces ella dijo, apenas audible: ella no es de los nuestros. Angela se fue con la fotografía en una carpeta. Esa noche, la escaneó en su computadora, mejoró el contraste y la amplió. La niña estaba pálida. Tenía el rostro inclinado hacia abajo, pero sus ojos, aunque ensombrecidos, parecían fijos en la cámara, como si supiera que la estaban grabando, como si quisiera ser vista. Angela comparó el rostro con otros en el registro del convento. No coincidía con ninguna de las hermanas conocidas de 1965 a 1971. La niña tendría unos 12 años, quizás menos. Desde luego no era monja. Y sin embargo, allí estaba ella, en la capilla, al lado del altar, justo donde se había construido el muro. El siguiente paso de Angela estaba claro. El registro mostró que ninguna niña de esa edad vivió jamás en Santa Julia. Pero el diario había dicho lo contrario. Loran tras el muro. Se llaman María, Cecilia, Domenica. No eran monjas. Fueron secretos enterrados. Alguien había hecho todo lo posible para mantenerlos así. La habitación del silencio. Angela no durmió esa noche. Se quedó mirando la foto, a la chica de ojos hundidos y pies descalzos, hasta que amaneció tras los árboles. Había demasiadas preguntas, demasiados nombres faltantes, y cada uno de ellos señalaba a una mujer. La Madre Superiora desde 1971 se llamaba Hermana Benedetta, estricta, querida por algunos, temida por otros, y según los registros diocesanos había fallecido en 1998, pero Angela estaba a punto de descubrir que no todo había sido enterrado con ella. El antiguo convento tenía un ala quebrada, el dormitorium, antiguamente utilizado para albergar a clérigos visitantes y hermanas mayores, levaba quebrado desde principios de la década del 2000. Angela convenció a la hermana Beatriz para que le permitiera entrar una hora. Simplemente sé respetuosa, dijo Beatriz, entregándole una llave de hierro. Algunos dicen que ese lugar recuerda cosas.
Angela entró al mediodía. El pasillo era estrecho. El polvo danzaba en rayos de luz de colores provenientes de las ventanas rotas. El aire era diferente allí, quieto y denso, como una habitación que contiene la respiración. Al fondo, lo encontró, una celda diminuta. Un crucifijo colgaba torcido sobre la cama. Debajo, un escritorio. Dentro, un cajón. Estaba cerrado con llave. Angela lo abrió con el lomo metálico de su cuaderno. En el interior, una caja de madera envuelta en lino. Y en ella, la última confesión de Benedicta. No estaba etiquetado como tal. No había ninguna carta formal, pero cada página del interior estaba escrita a mano con trazos limpios y gruesos, firmada con el nombre, Hermana Benedicta. Lo había escrito durante el último año de su vida. Empezó como un diario, pero para la tercera página cambió de tono. Nos advirtieron que olvidáramos, pero no lo he hecho. Dios ve incluso la piedra. Angela se volteó más rápido. La niña no era una de nosotros. Fue traída aquí por el padre Alvisi en 1966. Dijo que ella era huérfana de guerra, pero ella nunca habló, solo lloró. Nos dijeron que la alojáramos, alimentala, vístela, oremos con ella, pero ella no quiso entrar en la capilla. Las manos de Angela temblaban. Entonces los demás empezaron a oírlo, el golpeteo, el susurro, el llanto en las paredes. Benedetta escribió que la niña murió repentinamente una noche de invierno, sin enfermedad, sin lucha, sin explicación. La enterraron detrás del altar, donde la piedra respira. Y después de eso, más voces. Clara los oyó, Lucía también. Les rogaron que la movieran, pero el sacerdote dijo que no. Dijo que era un silencio sagrado. Luego vino la entrada más aterradora de todas. Lucía rompió el muro una noche. Dijo que vio a la niña de pie, con los ojos abiertos y la boca cerrada. Ella se desmayó. A la mañana siguiente, Lucía ya no estaba. Angela dejó caer los papeles. Se llevó las manos a la cara. Ya no era un misterio. Fue un encubrimiento. Un niño olvidado. Una institución sagrada. Un muro construido para contener más que el recuerdo. Angela tomó fotografías de cada página, pero faltaba una última pieza. Doblada dentro del diario de Benedetta había una sola foto, en blanco y negro, descolorida. La misma chica, de pie junto a un hombre con túnicas sacerdotales. En el reverso un nombre. Domenica 1966. Angela ahora tenía la confirmación. Domenica, María, Cecilia, los nombres que Clara escribió, los que escuchó. No eran alucinaciones, eran historia. Enterrado, negado y ahora resurgiendo. Angela salió del dormitorio temblando. Tenía más que una teoría. Ella tenía la verdad. Y la verdad tenía voz. El muro detrás del altar. Angela regresó a Santa Julia poco después del amanecer. Ella no se lo dijo a nadie, sin cita previa, sin preguntas. Simplemente cruzó la puerta principal con una carpeta bajo el brazo y el diario de Clara metido en el abrigo. La capilla estaba vacía. La luz de la mañana se derramaba por las altas ventanas, atrapando el polvo como si fuera nieve cayendo. Ella caminó directamente hacia atrás, al altar, a la pared. La piedra celada alguna vez había parecido tan común, solo parte de la arquitectura, solo un lienzo en blanco para el silencio. Pero ahora Angela lo sabía mejor. Detrás de esa pared había una niña, Domenica. Detrás de esa pared estaban las voces que Clara escuchaba. Detrás de ese muro estaban las historias que les dijeron que debían olvidar. Y ahora ella escucharía. Pasó los dedos por las juntas. La textura había cambiado con el tiempo. Piedra sobre yeso, viejo sobre viejo. Entonces ella lo vio. Cerca de la esquina inferior, una grieta leve, no más ancha que una marca de lápiz. Angela metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño cincel. Lo colocó contra la grieta y golpeó una vez, dos veces. Un sonido hueco respondió. Entonces nada. Ella exhaló. Luego un golpe. No es de ella. Un golpe desde dentro. El cuerpo de Angela se enfrió. Se quedó congelada, con los oídos zumbando y las manos temblando. Y luego otra vez. Golpear, golpear, golpear. Como un ritmo. Como un latido del corazón. Como alguien que pide que lo dejen salir. Angela retrocedió. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No de miedo, sino de algo más profundo. Algo que se estaba rompiendo. Ella ya no necesitaba ver más. Ella ya sabía lo que había dentro. Angela salió de Santa Julia sin hablar. Ella acudió a las autoridades. Les dio todo, las cartas, la foto, el diario, la confesión. La diócesis no negó nada. Emitió un comunicado de pesa por cualquier error de juicio pasado. El convento fue cerrado por investigación. Y el muro fue eliminado 2 semanas después. Dentro encontraron un pequeño espacio, revestido de piedra,
lo suficientemente grande como para que un niño se acostara. Una cruz de madera talada, una muñeca descolorida, un rosario, y detrás de él, grabado en la piedra con letras irregulares y superficiales. Todavía estoy aquí. Angela nunca publicó la historia. Le entregó sus notas a un archivista y luego abandonó Brescia en silencio. La gente preguntaba por qué. Ella dijo, no se trataba del escándalo, Se trataba del silencio, y la niña dentro de ella. regresó a Roma, nunca volvió a hablar en público, pero cada año, el 1 de diciembre, encendía una vela junto a su ventana. Y si el viento estaba lo suficientemente tranquilo, ella lloraba que aún podía oírlo. Una voz en piedra, diciendo gracias. Algunos dicen que Clara nunca se fue realmente. Que su voz aún resuena en la capilla, leyendo los nombres de los perdidos. No por miedo, pero para que no caigan en el olvido.